La Biblia, la palabra de Dios, enseña que todo lo que tenemos es propiedad de Dios y lo que cada uno tenemos, incluyendo nuestra vida, ha sido provista por Él. En tal sentido, todos y cada uno de nosotros no somos dueños, sino administradores temporales de lo que Dios nos ha dado, ya sea mucho o ya sea poco. Quienes desean vehementemente adquirir posesiones, olvidando este principio, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos egoístas. Estos deseos egoístas se convierten en afanes insensatos y dañinos que llevan a las personas a la ruina, a la destrucción, y no solo material, sino en un 100% espiritual. Y esto es por el amor al dinero, que la Biblia dice es la raíz de todos los males, el cual, por codiciarlo, a algunos se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Es cierto que un verdadero creyente nacido de nuevo puede ser una persona con muchas posesiones. ¿Por qué? Porque es Dios quien da el poder para hacer las riquezas, y las riquezas provienen de Él. Pero solo cuando se está satisfecho, contento con lo que se tiene y se administra de la manera adecuadamente correcta como Dios lo ha establecido, habrá mucha más prosperidad, porque la prosperidad no será solamente en posesiones terrenales, sino también en lo espiritual. El objetivo en el manejo de las posesiones para un verdadero creyente nacido de nuevo debe ser la fidelidad en la administración de las mismas y no tener éxito, porque lo que Dios requiere es que los administradores sean hallados fieles. La vida de un verdadero creyente nacido de nuevo debe caracterizarse por lo que da, no por lo que recibe, porque más bienaventurado es dar que recibir. Hay que ver las posesiones como una responsabilidad que requiere tener mucho cuidado con las elecciones que se hacen en cuanto a su uso, cómo se van a gastar en el estilo de vida y que se deben usar para ser radicalmente generosos con los demás sin esperar recompensa. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña y nos instruye que los motivos sí importan. Seremos recompensados y esta recompensa está disponible tanto para los que tienen como para los que no tienen, tanto para los ricos como los pobres. Es una recompensa que viene después de que dejemos esta vida y hayamos cumplido con los propósitos que Dios tenía para nosotros en esta vida. Amar y servir a los demás, tal como dice en Mateo capítulo 5, versículo 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La parábola del rico insensato es una parábola exclusiva del Evangelio según Lucas. Impresionante, admirable en su claridad, por la excelente luz que arroja sobre la vida. Debe de haber hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo la contó, una profunda impresión en aquellos que la oyeron. Y la encontramos específicamente en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, que dice: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo:
hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mientras Jesús hablaba a la multitud que lo rodeaba, entre la cual estaban sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo fue interrumpido por un oyente que presentó una petición muy inadecuada. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Cuando se suscitaban cuestiones contenciosas sobre propiedades y posesiones, los que estaban en litigio debían buscar el consejo de los escribas, quienes eran los custodios de la ley, para buscar una solución a tales materias. Sabiendo que nuestro Señor Jesucristo era un maestro enviado por Dios, este hombre buscaba la intervención de Jesús para que diera su veredicto en ese asunto de la herencia. Pero nuestro Señor Jesucristo la rechazó, diciéndole que estaba fuera de la esfera de su misión. Y primero le preguntó, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Enseguida advirtió al que le estaba pidiendo contra el espíritu avaro que suscita y alimenta tales disputas. Y entonces nuestro Señor Jesucristo procedió a utilizar una ilustración parabólica conocida como la del rico insensato, para poner al descubierto la insensatez de la avaricia en cualquiera de sus formas y el error de pensar que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pensar en la vida solo desde el punto de vista de los bienes es insensato y fatal, porque la vida no se sostiene con las posesiones materiales, por más abundantes que sean, sino con las cosas que son espirituales y eternas. La parábola es breve, pero con una fuerza notable, donde nuestro Señor Jesucristo es severo para caracterizar al hombre que cometió tan grande error. Y lo hace al llamarlo necio. Y es probable que la descripción de este hombre rico fuera el resultado de la misma observación y conocimiento personal que nuestro Señor Jesucristo tenía sobre las actitudes de esta clase de personas en su tiempo. Un necio es alguien terco, obstinado e insensato. Terco porque se mantiene firme e inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer de otra cosa. Obstinado porque se mantiene en lo que opina, se mantiene en los juicios que tiene en su mente y que forman parte de lo que él piensa
y de lo que él habla. Insensato, porque es carente de cordura, falto de sentido común para percibir la realidad de las cosas. En efecto, este era un hombre necio. Pero veamos algunas características de esa necedad. La primera, era un necio ateo. En el Salmo 14:1 encontramos que dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. En la práctica se convierte en, dice el necio en su corazón, no hay ningún Dios. Como si el necio dijera, no necesito de nadie, no necesito de ningún Dios, porque yo soy autosuficiente. Esta declaración implica ateísmo práctico y la negación del gobierno moral de Dios. Por eso es que a veces los términos necio e impío se consideran como sinónimos. Una vida donde no se toma en cuenta a Dios para nada, en términos prácticos es una vida sin Dios, que es lo que significa ateo. Alguien que niega la existencia de cualquier Dios. Materialmente puede ser una vida llena de muchos bienes, pero en sí, si no tiene a Dios, espiritualmente es una vida totalmente vacía. Es posible que el hombre rico descrito por nuestro Señor Jesucristo no haya sido una persona moralmente mala o que se hubiera enriquecido por medios fraudulentos. Pudo haber sido un hombre diligente, precavido y muy hábil para hacer negocios. Pero su mayor tontería fue ignorar que había sido la mano divina la que lo había hecho prosperar, tal como lo dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 y 1 Crónicas capítulo 29, versículo 12. Ser ciego al hecho de que el hombre no puede vivir solamente de pan, como lo dice Lucas capítulo 4, versículo 4. Olvidar que detrás de los frutos, el grano y todas las posesiones estaba Dios, porque Dios es el dador de todo bien y de todo don perfecto, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 17. No considerar a Dios como dueño de todo y a Él como un mayordomo de todo lo que Dios le había dado, como lo dice en el Salmo 24:1 y Hebreos capítulo 4, versículo 13. No reconocer ni dar gracias a Dios como el dador de las lluvias y de las épocas de abundancia, como lo dice Hechos capítulo 14, versículo 17. Tampoco retribuir con gratitud a aquel de quien provienen todas las bendiciones, tal como lo dice 1 Crónicas capítulo 29, versículo 14. Qué buena descripción hizo David de este rico insensato aproximadamente un siglo antes que nuestro Señor Jesucristo enseñara esta parábola. Un hombre presuntuoso, imprudente, sin cordura, tonto, falto de buen juicio. Y la descripción que le cae cabal a todos a los que son como él, descritos muy bien en el Salmo 49, versículos 6, 11, 12 y 13. Como todos aquellos que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, que en su íntimo pensamiento es que vivirán en adelante para siempre, que nunca verán corrupción, que sus casas serán eternas y sus habitaciones serán de generación en generación. Y es por eso que le dan sus nombres a sus tierras. Pero ellos no permanecerán
en honra, porque son semejantes a las bestias que perecen. Su camino es locura, y a pesar de ello, sus descendientes se complacen en lo que ellos dicen. Segundo, este rico ateo era un necio rico. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a este hombre como un hombre rico. Se había enriquecido y de ninguna cosa tenía necesidad. Pero con todo esto era pobre y miserable. A medida que sus riquezas aumentaban, ponía su corazón en ellas antes que en aquel que le daba la inteligencia para acumularlas. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, dice 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 14. En su pasión por producir y atesorar bienes terrenales, el rico no pensó en la fuente divina de donde provenían, ni en el uso que debía darles para cumplir con los propósitos divinos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, la Biblia, la palabra de Dios, dice que es el amor al dinero y no el dinero mismo la raíz de todos los males. De hecho, nuestro Señor Jesucristo no habló en contra del dinero mismo. En sus parábolas sobre el uso de las riquezas, enseñó tanto sobre las riquezas espirituales que son permanentes como de las terrenales que son temporales, simbolizando unas y otras. Enseñó sobre las personas que no usaron sus riquezas para beneficio de otros, atesorando posesiones o gastando su riqueza en ellos mismos. Y enseñó sobre el uso correcto de los tesoros y las riquezas, así como el rédito que su buen uso pueden dar aquí en esta tierra. En esta parábola nuestro Señor Jesucristo puso al descubierto que el pecado del rico fue no ser rico para con Dios. Y la enseñanza no fue un discurso áspero o violento en contra de las riquezas, sino una seria advertencia contra el dominio y la destrucción que pueden traer la adquisición y la tenencia de riquezas en contra de todo pensamiento y todo deseo acerca de Dios y sus cosas. Aún en el caso de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, las posesiones pueden resultar un obstáculo para cumplir con la voluntad de Dios para sus vidas y un obstáculo para que también se cumplan los propósitos que Dios tiene para con ellos y de ellos para con los demás. Ya sea que nuestras posesiones sean muchas o nuestras posesiones sean pocas, no se puede ser rico para con Dios hasta que seamos ricos en gracia, ricos en fe y ricos en buenas obras. Una persona puede ser próspera y tener posesiones terrenales y con todo ser una persona miserable ante los ojos de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuésemos verdaderamente enriquecidos, tal como lo dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Tercero, este era un rico que era un necio egocéntrico. Es impresionante la forma magistral como nuestro Señor Jesucristo describió la reflexión interior que de sí mismo hiciera este rico dentro de la parábola. Encontramos 7 formas verbales, 5 adjetivos posesivos en primera persona y otras 5 formas verbales que, si bien están en segunda persona, con las que este rico se refirió a sí mismo. Dijo mis frutos, mis graneros, mis frutos otra vez,
mis bienes, mi alma. Dios, que le había dado todo lo que él poseía, no estaba en sus pensamientos. En realidad, la vida de este hombre estaba gobernada por su yo. Es cierto que su heredad había producido mucho, pero no reconoció que es Dios quien es el que provee. El que provee el suelo fértil, las lluvias, el sol y todas las otras ayudas de la naturaleza para que se produzcan cosechas y se llenaran sus graneros con abundancia, tal como lo dice Hechos capítulo 14, versículo 17. Este hombre, que había logrado ser lo que era por su propio esfuerzo, incluso llegó a pensar que su alma no era suya. Y en efecto, la llamó mi alma, sin considerar que Dios es dueño de todas las almas, tal como lo dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo lo llamó necio, porque su necedad consistía en no reconocer la fuente de donde procedían todos sus bienes. Tal falta de reconocimiento resultó en la pérdida de todo. Este rico descrito en la parábola era un necio ambicioso. Considerada en sí misma la ambición y entendida como el deseo fervoroso, activo, eficaz y vehemente de desear conseguir algo en sí misma, la avaricia no es algo de valor negativo, nocivo u opuesto a la moral. Pablo habla 3 veces de la ambición cristiana que cada uno de nosotros debe manifestar. La primera, predicar, tal como lo dice Romanos capítulo 15, versículo 20. La segunda, en ser agradables, tal como lo dice 2 Corintios 5, 9. Y la tercera, en procurar tener tranquilidad, ocuparse en los propios negocios y trabajar con las propias manos, tal como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. La ambición de conseguir riquezas del hombre rico era egoísta y orientada a incitar y satisfacer sus propios placeres. Estaba resuelto a botar y edificar mayores graneros para sus muchas reservas, para aumentar su propia complacencia. El verdadero objetivo que perseguía con la expansión de sus graneros eran la seguridad para muchos años por delante, confesión que indicaba que él no confiaba en Dios para su futuro, el amor a la comodidad con descuido de la voluntad de Dios, quien ordenó que por su propio bien se debe trabajar asiduamente. El anhelo de satisfacer los deseos de la carne, comiendo, bebiendo y regocijándose neciamente. Y este rico de la parábola es un necio condenado. Cuán formal, grave y firme son las palabras. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. El rico había dicho dentro de sí: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, de quien él se había olvidado, trastornó esta orgullosa jactancia diciéndole: necio, esta noche, la misma noche del día en que se jactó, vienen a pedirte tu alma. Y en vez de graneros, tuvo un entierro. En vez de una vida de lujos que esperaba, recibió un llamado
para dar cuenta a Dios de las posesiones que había atesorado? Porque todos, sin excepción, daremos cuenta a Dios, tal como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Este hombre insensato, en su falta de previsión, como muchos, pensó que viviría muchos años para disfrutar de sus posesiones. En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo muestra la condición del hombre después de que ha dicho: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Este rico se fue al Hades, no por ser rico, sino porque dejó a Dios fuera de su vida. Y al añadir la pregunta: ¿y lo que has provisto, de quién será?, muestra que el rico no pudo llevarse nada a la eternidad. Tuvo que dejar este mundo con las manos vacías, como cuando vino a él. El Antiguo Testamento tiene un comentario impresionante sobre la insensatez de este hombre rico. Jeremías capítulo 17, versículo 11 dice: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Los hombres se afanan por hacer riquezas terrenales, dejando a un lado hacer riquezas espirituales, y entonces mueren de repente, dejando todo lo que con tanta dificultad ganaron para que lo malgasten sus hijos, a quienes no les costó nada. El hecho de que la riqueza que un hombre ha atesorado con cuidado puede ser licenciosamente dilapidada por sus herederos pone de relieve la insensatez de vivir para ella. Aunque este hombre no tenía que decirle nada a Dios, Dios sí tenía mucho que decirle a él y lo condenó por cometer 3 errores. El primero, confundió el propósito de su vida, imaginándose que su vida consistía en la abundancia de posesiones materiales. Este hombre sustituyó la dirección divina por su razón humana y nunca logró la felicidad ni la prolongación de su vida en esta tierra. Segundo, equivocó el uso correcto de sus recursos terrenales al escoger su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios en cuanto a lo que debía hacer con sus posesiones. Las atesoró cuando habría sido más sabio y más provechosa haberlas usado también para el bien de otros. Se olvidó que esa superabundancia de sus graneros también estaban destinadas para suplir las necesidades de los pobres y de los necesitados, para Dios, para el mantenimiento y la expansión de su obra. Tercero, el error más notorio de este hombre fue su negligencia en cuanto al futuro. Prefirió las riquezas que podía ver y que podía tocar a los tesoros invisibles y eternos de los cielos, como lo son las riquezas de su gracia, las riquezas de la fe y las riquezas que da las buenas obras. Este hombre creyó que su honra permanecería y que él no perecería, cuando su última noche había de ser la noche de aquel día en que él se jactó. Pero debido a la avaricia, vino su retribución por la manera egoísta en la que él había usado y quería seguir usando sus posesiones. Así es como perdió su alma y no pudo disfrutar
de las posesiones de las que tanto se jactaba. Qué triste fin. No es de extrañar que nuestro Señor Jesucristo, después de esta parábola, procediera a enseñar, por contraste, un modo de vivir mucho más excelente. Le dijo a sus discípulos que consideraran a los cuervos y los lirios, de los cuales cuidaba su Padre, y que el único granero o depósito que deberían tener para guardar sus posesiones estaba en el cielo, donde el ladrón no llega, donde la polilla no destruye, ni el orín tampoco. Si en nuestra vida Dios está primero y no nuestras posesiones, todo cuanto Él nos permita tener, sea mucho, sea poco, lo debemos usar como para Él, como Él quiere. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos instruye que debemos ser ricos para con Dios, y nos redarguye y nos corrige a no hacer tesoros para nosotros mismos. Que no seamos necios, es decir, tercos, obstinados e insensatos. Que cuando tengamos posesiones no seamos presuntuosos, imprudentes, sin cordura, tontos, faltos de buen juicio. Que hagamos tesoros en el cielo y que seamos ricos para con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu maravillosa palabra. Y te damos gracias porque en palabras de nuestro amado Señor Jesucristo nos está enseñando que no debemos tener avaricia y que las riquezas que nosotros podemos tener no consisten en la abundancia de bienes terrenales que tenemos, que debemos ser ricos para contigo. Padre, te queremos agradecer porque tú nos sigues enseñando día a día. Danos la voluntad, Señor, para conocer. Danos la capacidad de entender, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir exactamente qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, con las posesiones que nos has dado, no importando si son muchas o si son pocas. Porque finalmente, Padre, tú las has dado porque son tuyas y porque tú quieres que nosotros las tengamos y las usemos nosotros, pero también que las usemos para atesorar en los cielos y ser ricos para contigo. Perdónanos si hasta el día de hoy no lo hemos hecho así, pero también danos la fuerza, Señor, para poder de hoy en adelante hacerlo de acuerdo como tú lo has establecido en tu palabra y que tu mismo Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, nos ha enseñado. En el nombre de Jesús. Amén.